Hola, hola para todos nuestros televidentes, bienvenidos a Eco Show, un programa donde aprenderemos sobre la historia, importancia y reconocimiento de los humedales. Para esto tenemos una invitada muy especial, ella es Caterine Arcila. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Kate, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy agradecida de estar acá por esta oportunidad también de contar un poquito de lo que son los humedales y la historia de los humedales del Oriente. Kate, cuéntanos sobre tus estudios, ¿cómo vas con este proceso ambiental y sobre todo de los humedales? Bueno, curiosamente mi pregrado es en historia, pero siempre tuve una afinidad con lo ambiental, ¿cierto? En especial, digamos que la biología y la botánica me llamaban mucho, entonces ahí empezó todo este recorrido, toda esta búsqueda también de unir la historia con lo ambiental, y ahí fue donde ya empecé a llegar también a otros escenarios, que fue una invitación también desde acá, desde la Universidad Católica, a hacer una investigación. Y bueno, fue como listo, encontré mi lugar, encontré lo que quiero investigar y ya próximamente voy a hacer una maestría en estudios socioambientales. Súper. Kate, para que demos preámbulo a hablar sobre el tema de los humedales, que es lo que nos compete en el momento, cuéntanos por qué es tan importante el Río Negro. Bueno, el Río Negro tiene una carga simbólica, económica, social, es decir, que el Río Negro no solo es como eso que suponemos que da posibilidad a la vida, ¿cierto? Como en muchos lugares del mundo, las civilizaciones siempre han estado en torno a los ríos. Pero el Río Negro es mucho más allá que eso, porque permitió el asentamiento donde habían explotaciones de oro, fue un río navegable, entonces el Río Negro siempre nos está contando una dinámica social, histórica y cultural de lo que ha sido Río Negro, entonces realmente es como una arteria de lo que podríamos, incluso podríamos considerarlo como una arteria no solo de Río Negro, sino como de todo el Oriente, porque finalmente es lo que nos une también de cierta manera. Claro, y que a través del río también se ha construido sociedad. Bueno, Kate, a partir de tus estudios y experiencias, ¿cómo han cambiado los humedales? Porque si bien es algo en constante transformación. Los humedales, digamos que como actualmente los vemos, en ese ejercicio de tú ir a contemplar un humedal, es curioso saber que no siempre fueron así. ¿A qué me refiero? Con las investigaciones y a lo que he llegado a través de descripciones de viajeros, de poetas, que hay muchos que se han dedicado también a describir este hermoso territorio porque realmente se lleva unos versos muy bonitos. Nos hemos dado cuenta, junto con otro compañero que también está haciendo la maestría, de que quizás los humedales, siendo digamos que un concepto muy vasto, porque por humedales podemos entender un espejo de agua o simplemente también puede ser la zona de inundación del río, entonces digamos que los humedales acá mayormente era como esa zona de inundación del río, ¿cierto? Que tenía una fauna y una flora específica de ese ecosistema y que realmente podríamos considerar que el oriente antioqueño y el Río Negro son humedales, realmente acá estamos llenos de humedales, pero que los hemos ido transformando. Entonces ahora vemos unos humedales donde hay unas flores de loto que posiblemente no son nativas, vemos que llegan aves migratorias, entonces realmente estos humedales que vemos hoy en día podríamos considerarlos como unos nuevos humedales. Claro, porque como hablábamos anteriormente, todo está en constante movimiento y en constante cambio, y digamos que esa flora y esa fauna se ven pues como realmente variante. Bueno, Kate, ¿cuál es la importancia de los humedales? ¿Por qué la importancia de que nuestros televidentes entiendan que debemos cuidarlos? ¿Cómo podemos preservarlos? Digamos que si bien esto todavía tiene un recuento histórico de cómo se han transformado, yo siento que también es importante mencionar que no deja de ser una zona que es súper importante para el recorrido del río, ¿cierto? Y es que si bien es como una esponja que también recoge esa agua cuando hay épocas de lluvia, entonces realmente hay una relación súper directa entre el río y los humedales, entonces a veces parece que sonara muy lógico como tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar los ríos, los humedales, pero que se nos hace difícil entender, curiosamente, pero realmente ¿qué experiencia tenemos en Río Negro? ¿Por qué se inunda tanto Río Negro? ¿Cierto? ¿Por qué estamos siempre tapando humedales para construir? Entonces realmente la importancia va incluso más allá de esto humano, sino que hay un montón de especies, de organismos que están ahí viviendo, interactuando, entonces realmente el llamado es eso, como una apropiación social también de lo que es nuestro, porque podemos hablar de que Río Negro históricamente es patrimonio, pero también tenemos un patrimonio natural que cuidar, entonces es como que ahí está también el llamado de atención. Kate, ¿qué estrategias nosotros desde casa o como personas del común podemos utilizar para cuidar esos humedales o tan siquiera crear esa conciencia en nuestros televidentes? Yo siento que primero que todo, o sea, más allá de asumir una conciencia de que no podemos arrojar basuras, de que no podemos contaminar el agua, es conocer los humedales, volver a habitar los humedales, porque
no podemos conservar ni cuidar lo que no conocemos, ¿cierto? Entonces digamos que esa es una generalidad acá en Río Negro, apenas pues con los proyectos que se han venido desarrollando en el herbario, que nos dimos cuenta de que los humedales existían y que allá habita mucha vida. Entonces la primera invitación es esa, o sea, como que hay muchas acciones que se pueden ejecutar más allá, ¿cierto? Pero en principio vamos a volver a habitar el humedal, vamos a reconocer el humedal y ya desde ahí sí se empiezan a hacer muchas otras acciones, actividades que se pueden ayudar como para promover la preservación. Nosotros acá tenemos los humedales del barrio El Porvenir, que son muy importantes. ¿Cómo se hace el surgimiento de esos humedales? Bueno, los humedales del Porvenir, digamos que están en constante relación también con la historia, eso es lo bonito, ¿cierto? Porque los humedales también nos están narrando un pasado. Y es que esta zona, cuando llegó toda la industrialización a Río Negro, más o menos en los 70s, necesitábamos también construir barrios porque también llegaban obreros para trabajar en las empresas. Entonces el Porvenir, en primera instancia, nace como un barrio obrero, ¿cierto? Entonces, primero era un lugar súper húmedo, es súper húmedo actualmente porque no podemos decir que fue. De hecho, este lugar era un lugar de paso para ir a Santa Elena, pero que solo era transitable en épocas de verano. Entonces realmente como en esa misma reiteración de echar limo, que es uno de los materiales que le echaban a los humedales, o también hacer excavaciones para sacar materiales, posteriormente estos huecos, llamémoslo así, se llenaban de agua y iban formando como nuevamente un ecosistema, ¿cierto? Entonces el Porvenir tiene la particularidad primero de que hay la mayor densidad de humedales, digámoslo como en el oriente antioqueño, pero también tiene unos humedales que podríamos mencionar naturales y artificiales. Si bien los artificiales no necesariamente fueron creados por el hombre, tuvo que ver, ¿cierto?, esas mismas excavaciones, pero lo importante también es que realmente hay una relación con el río, ese río que le está siempre dotando vida al humedal para poder que suceda toda esa vida en ese ecosistema. Vamos a poner a prueba como todos estos conocimientos y para darle un poquito de dinamismo al programa. Y por acá tenemos desde el set de grabación unas preguntas que están planeadas para ti. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Elige ¿Cualquiera? una. Sí, cualquiera. Listo, Kate. Entonces, cuéntanos qué desafíos enfrentan los humedales en términos de conservación. Bueno, son bastantes desafíos, digamos que Río Negro y en sí el oriente antioqueño hay una puja. ¿A qué me refiero con una puja? Es que realmente es una constante tensión entre lo que es el desarrollo y la naturaleza, ¿cierto? No debería ser así. Digamos que si bien el desarrollo es algo inminente, todo esto que está sucediendo, porque viene más gente, porque todo es súper exponencial, el mayor reto es ese, ¿cierto? O sea, digamos, cómo poner a dialogar los intereses políticos, económicos, sociales, territoriales, para poder conservarlo, ¿cierto? Porque es que los humedales y el río debería dolernos a todos, hasta la persona que está pasando cerquita ahorita del Río Negro y simplemente lo miró, hasta el dirigente más que está pues en su gabinete. Entonces, como listo, uno de los retos importantes es como, está bien, estamos en un territorio que está constantemente en desarrollo, pero entonces tengamos al río y los humedales como objeto de ese desarrollo, ¿cierto? Porque realmente esa es como una de las presiones más complejas con las que carga el río y los humedales actualmente. Perfecto. Vamos con la segunda. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre los humedales y la biodiversidad en el oriente? Bastante, realmente yo creo que los humedales podrían representarnos en gran medida en el oriente. Si vamos a hablar de biodiversidad, tenemos que hablar de humedales, ¿cierto? Entonces, lo bonito de ellos también como, por ejemplo, no solo es un humedal o un espejo de agua que hay mucha vida desde microscópica, porque eso es una cadena alimenticia y eso es una interacción preciosa, sino también como es el lugar de reposo para otras aves que vienen desde el norte, ¿cierto? Entonces realmente si queremos hablar de biodiversidad tenemos que hablar de humedales porque es riquísimo hablar de ello en términos de flora y fauna, o sea, los humedales y son súper diversos porque uno cree como, hay un humedal y tú te imaginas, pero no es lo mismo hablar del humedal, del llanito, de RTBC, entonces como que cada uno también conserva esa particularidad y biodiversidad. Claro, su esencia única. Listo, Kate, vamos por la otra. Si quieres, dale leer. Puede mencionar un humedal emblemático en la zona oriental y por qué es importante. Bueno, quizás como lo acaba de mencionar, lo bonito también de los humedales es que cada uno es particular, ¿cierto? Entonces, pues emblemático, quizás pues para mí, ¿cierto? Lo hablo también muy desde la subjetividad, posiblemente no desde lo biodiverso o posiblemente también,
pero que es un humedal que de pronto también está resistiendo mucho a esa presión, que hace poco visité y es el Llanito. Entonces, para mí es emblemático porque, sí, es muy biodiverso, quizás hay otros más grandes, está Guadalcanay que también es más grande, pero está en un predio privado, pero es emblemático para mí porque está representando un poco lo que es esa tensión entre el desarrollo y allá queda el barrio El Porvenir precisamente. Entonces es como que, sí, allá hay un humedal, allá hay algo, pero entonces la gente como que lo asocia, pero como que igual no lo visitan, y otros como que sí, yo saco el perrito, y otros como, pero no. Entonces para mí el Llanito es emblemático en el sentido en que tiene un enfoque muy social, ¿cierto? Porque vamos a hablar, por ejemplo, el Guadalcanay es muy bonito, y es súper grande, pero está en un predio privado, que quizás eso también lo hace que se conserve más, pero el Llanito tiene esa particularidad, que tiene ese diálogo entre lo social y que también está ahí pujando un poquito el desarrollo, entonces parece que es emblemático. Perfecto, Kate. ¿Qué lecciones importantes se pueden aprender de la gestión de los humedales en otras partes del mundo? Listo, yo creo que desde acá, desde la Universidad Católica, hay algo importante que se viene gestando y que se ha venido gestando desde el 2017, y es ese reconocimiento de los humedales. Desde el herbario, desde el grupo de estudios florísticos, son un montón de corazones también ahí unidos como pensando, y listo, pensemos en el territorio. ¿Qué vamos a conservar del territorio? ¿Qué es importante, cierto? Como siempre ir con la pregunta. Entonces, claro, empezaron la caracterización de los humedales, qué es un humedal, porque la gente ni siquiera sabía qué es un humedal, qué tiene un humedal, qué vida hay en un humedal, ¿cierto? Entonces realmente yo siento que son esfuerzos que han ayudado demasiado para conservarlo, ¿cierto? Y desde ahí ya vienen otros proyectos pues también de caracterización, y el que actualmente se está desarrollando, que tiene que ver con restauración ecológica desde la gobernanza y apropiación social. Entonces yo siento que esto podría ser un modelo, incluso ni siquiera solo pensarlo en Colombia, sino en el mundo, porque en el mundo hay muchos humedales, pero entonces a veces es como, ¿pero qué es un humedal? Entonces primero vamos a reconocerlos para saber cómo cuidarlos. Entonces realmente todo esto que se viene gestando acá, todos estos proyectos, me parece a mí que son una puerta de entrada, un umbral para muchas otras acciones que se pueden ejecutar alrededor del mundo. Listo, Kate, muchas gracias por tu espacio, por tus conocimientos, y para finalizar con nuestros televidentes, reconocer la importancia de los humedales, cómo debemos cuidarlos, pero primero que todo, y como lo mencionaba Kate, saber qué es un humedal, para así estar en pro del desarrollo, pero también del cuidado ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, la gran importancia de trabajar las memorias con los adultos mayores básicamente tiene que ver porque es una forma también de narrar nuestro pasado colectivo. Si bien cada uno conservamos una memoria porque nos ha marcado el pasado de alguna manera, las memorias de los adultos mayores tienen una trayectoria de largo alcance, por lo tanto esas memorias tienen que ser no solo reconstruidas, sino también compartidas y, por qué no, promover también su difusión. Hace poco tuvimos un encuentro con adultos mayores en los cuales se trabajó las memorias en torno al río y los humedales, y realmente salieron experiencias muy bonitas en lo cual ellos recordaban mucho esa cotidianidad del río. Entonces, digamos que los adultos mayores siguen siendo ese foco, esa población focal para trabajar las memorias de una manera que no solamente sirve en la actualidad ni en este presente, sino que también sirve para las futuras generaciones.